los recortes de 2.1 billones que se deberían de implementar a partir del 2013 deberían de hacerse en un modo distribuido a través de los próximos 10 años. Estaríamos hablando que del 2013 al 2020 los recortes en el gasto deberían de ser alrededor de los 120.000 millones. En términos generales esto no es mayor cosa, se podría decir fácilmente que la disminución en el ritmo de crecimiento del gasto es mínima y estaríamos hablando que son una disminución en los gastos de alrededor de un 3%. Si se toman en cuenta los niveles de crecimiento que ha venido teniendo el gasto en los últimos años, pues pareciera ser que no hay sentido. Si nosotros relativizamos esto respecto al PIB, pues estos recortes no serían ni siquiera un 1%, estaremos hablando de un recorte de 0.7%, en lo que implicaría las disminuciones de crecimiento. Contemplando este escenario para el 2013, junto con toda la discusión que se debería de implementar a finales del 2012 respecto al aumento del límite de la deuda nuevamente y probablemente dejar vencer los recortes de gasto de Bush, estaremos hablando que el crecimiento en los primeros 2 o 3 meses del 2013 podría estarse afectando entre medio punto porcentual y 2 puntos en el peor de los casos. Lo que podríamos estar viendo es nuevamente un debate otra vez muy fuerte respecto a cuáles son los rubros y cuáles no de los que se deberían de estar realizando estos recortes, pero en general los recortes automáticos que, como decía, deberían de implicar alrededor de 120.000 millones por año vienen, y a la larga pues los demócratas y Obama podrían estar implementando estrategias más que todo políticas respecto a la importancia de estos recortes, pero si lo vemos como porcentaje del PIB o como porcentaje del mismo gasto, pues estamos hablando que de menos de un 1% del PIB o incluso un recorte del gasto de un 3%, ¿verdad? Que a todas luce ser bastante bajo. Definitivamente esta subasta fallida del gobierno alemán en su colocación de títulos a 10 años, pues implica un cambio de la visión que se tenía. El famoso safe haven que se buscaba en los bonos alemanes pareciera ser que ya no lo es tanto y que los mismos participantes del mercado, y aquí tenemos que aclarar que van desde inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, que necesitan invertir en euros, como los mismos inversionistas individuales o pequeños, están viendo que ya esa seguridad que reflejaba Alemania pues se podría ver comprometida debido a todos los salvatajes que están haciendo y que en buena medida caen también en responsabilidad de Alemania. Aquí lo que podríamos estar viendo es simplemente que ese respaldo alemán a otras economías, pues ya el mercado empieza a cobrárselo. Si lo ponemos en perspectiva, el crecimiento de la economía en la primera mitad del año nos indica que por el contrario está dando indicios de que la economía estadounidense está volviendo a enrumbarse a niveles de crecimiento mayores. Para recordar, en el primer trimestre el crecimiento apenas fue de un 0.4%, básicamente estancada, y en el segundo trimestre de este mismo año pues el crecimiento fue de 1.3%. Hablando de un crecimiento de un 2% para el tercer trimestre, con todo y los problemas que hemos estado hablando, el límite de deuda, la parte de la crisis de deuda soberana europea, pareciera ser que incluso la economía estadounidense está empezando a tomar un poco más de fuerza. Una fuerza que sí hay que tener claro que se enmarca en un panorama de crecimiento relativamente débil, y el crecimiento alrededor de un 2,5% para los próximos años para Estados Unidos, pues sigue siendo el escenario base, ¿verdad? El sector manufacturero chino prácticamente en todo el 2011, ha venido experimentando un crecimiento, o no ha venido experimentando crecimiento, básicamente ha estado estancado. Si nosotros lo vemos a través de las cifras del PMI, tanto el calculado por el calculado de forma privada como el oficial,
pues nos dice que ese crecimiento en promedio han dado alrededor del 50.1%, o sea, simplemente esa economía en este sector está estancada. El principal factor detrás de ese estancamiento es el problema de una menor demanda desde Europa y sí llama la atención o enciende luces de alerta respecto a una eventual ralentización del crecimiento chino. Hay que recordar que parte de los motores del crecimiento de estos años han venido siendo las grandes economías emergentes y dentro de esas pues está China. Muchas de estas economías todavía su clase media, su demanda interna no es lo suficientemente fuerte como para crecer por sí mismas.